ah, y vamos a indagar un poco eh, en lo que esta clase consiste. Vamos a usar la Biblia. ¿Estás grabando, mijo? Ok. So, yo voy a usar dos términos, ¿ok? Voy a usar el griego para que usted entienda y voy a usar el hebreo para que usted aprenda. ¿De acuerdo? So, de esa manera nos vamos a ir. Entonces, yo voy a decir la palabra en griego para que todos entendamos porque estamos acostumbrados a oír las palabras. Y le voy a decir la hebrea y la aramea si es necesaria para que usted aprenda la otra parte. So, para comenzar, el texto que vamos a usar en esta clase, vamos a usar toda la Biblia, que nosotros en sí, la palabra correcta es Torah, instrucción. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Viene del griego de biblos, que viene de la palabra libros hoy en día. Pero la raíz de la palabra biblos es eh, es un puerto en Éfeso que significa el puerto del sexo. So, vamos a ver que muchas palabras que usamos nosotros hoy en día tienen otro sentido, pero su raíz de esa palabra viene de la antigüedad, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. ¿Okay? So, yo le voy a llamar a la Biblia, vamos a decir la instrucción en español, que es lo que es una instrucción, los 66 libros, pero en el hebreo le decimos Torah, y Torah significa apuntar rectamente. Eso es lo que significa shooting straight, ¿verdad? Apuntar derecho, recto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo opuesto de apuntar derecho es la palabra en el hebreo het, en el arameo avon, que significa pecado. Pecado, que es lo opuesto de esto, es apuntarle torcido. Apuntar torcido es la palabra pecado. Esa es la definición. Porque la gente me pregunta, ¿y cuál es la definición de pecado? Bueno, pecado es robar, matar. No, no, esos son los frutos del pecado. Pecado significa apuntarle incorrectamente a algo. Tanto que si estuviéramos en un estadio de fútbol en Israel ahorita y hay un penal y lo falla a alguien, todo el mundo diría, het. En otras palabras, le falló al blanco. Eso suena familiar cuando el apóstol Pablo dice apuntando al blanco. ¿Se acuerda esa expresión que usted oye en el Nuevo Testamento? Es lo opuesto, sería dejar de pecar, dejar de fallarle. Entonces, para dejar de fallarle, la palabra es Torah, que sería apuntar derecho. So, en esta clase yo le voy a llamar por su nombre, Torah o instrucción, pero usted en su cabecita aquí atrás dice, bueno, es la Biblia, está hablando de los 66 libros. ¿De acuerdo? Aunque cuando hablamos de la Biblia, 5 libros de ellos son los primeros 5 libros, le llamamos Torah también, a los primeros 5. En el griego le decimos Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de Moshe, de Moisés. Pero vamos a ir viendo esto más adelante. Pero por ahorita ese es el lenguaje que vamos a usar. Ahora, ¿por qué es importante la historia del primer siglo en Israel? ¿Por qué quisiera yo saber eso? Se me hace a mí porque lo que estoy oyendo yo aquí de cada uno, hasta sus películas que escogieron, es porque usted está interesado y porque usted es como amador de este libro llamado la Biblia. Y quizás tiene un sistema religioso que usted practica para este texto. Cuando hablamos del primer siglo en Israel, estamos hablando del nacimiento de lo que conocemos como la cristiandad. Vamos a ver un preludio, algo antes de que la cristiandad existiera. ¿Qué es lo que se creía antes de que esa palabra cristiano saliera por primera vez en los oídos de la humanidad en ese tiempo? Vamos a ver qué importante es esa parte. Porque esa parte, entender el primer siglo, nos dará una muy buena idea por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos como pensamos y cómo ha afectado al mundo del oeste esa religión que conocemos como la cristiandad. ¿Okay? No solamente eso, en ese primer siglo vamos a ver también el desarrollo conocido como el judaísmo rabínico. ¿Okay? So, quiero que apunte, va a tener que apuntar en esto porque va a tener exámenes, ¿ok? So,
tiene que aprender a apuntar. Tiene que apuntar. Si necesita quizás un lapicero o algo, alguien necesita, a ver si podemos buscar para que apunte, porque es necesario que traiga algo que apuntar, porque es una clase, ¿ok? So, cuando hablamos, hay dos clases. Cuando, por ejemplo, hoy en día hay un judaísmo. Usted lo quizás lo ha oído. Es el judío, le llamamos, el judaísmo. Pero en el primer siglo había otra clase de judaísmo, muy diferente al judaísmo que hoy en día se practica. El de hoy en día le llamamos judaísmo rabínico y fue desarrollado en el 70 después de la destrucción del templo. Vamos a hablar eventualmente de cómo surge ahí. Y vamos a hablar de unos creyentes en el Mesías que no eran cristianos, sino que eran 100% judíos. ¿Okay? Vamos a ver esa parte. ¿Por qué es necesario eso? Porque otra vez, aquellos que son amadores de este libro o que quieren saber los orígenes de su creencia, es necesario regresar a ese tiempo. Lo difícil de ese tiempo es que no hay mucha historia escrita, no existe. Tanto que quizás el libro más importante históricamente de ese siglo, del primer siglo, es el libro de Hechos. El libro de Hechos es usado hasta por el mismo judaísmo hoy en día para saber un poco sobre el segundo templo antes de ser destruido. Lo vamos a usar, y yo le voy enseñando, le voy a dar todos los diferentes libros que vamos a usar en esta clase para entender y indagar un poco sobre esto. Pero ¿dónde comenzamos esta historia? Cuando hablamos de historia tenemos que hablar de diferentes cosas, pero vamos a hablar eventualmente lo siguiente. Vamos a hablar sobre lo que es cultura, cultura. Vamos a hablar sobre lo que es la religión de ese tiempo. Vamos a hablar de la educación de ese tiempo. Vamos a hablar de lo que es la economía de ese tiempo y la política. Esos son lo que vamos a estar estudiando en esta clase. Lo educativo, lo religioso, lo cultural, lo económico, lo político. Esas son las cosas que vamos a estar usando. Vamos a usar 3 lenguas. 2 de ellas primarias y la tercera la usaremos solo para comprobar qué mal está escrito. Esta clase va a estar basada en la lengua hebrea aramea, pero la vamos a comprobar con la lengua griega, porque créalo o no, todas las Biblias que usted ha leído hasta ahora están en el lenguaje o traducido en el lenguaje griego y del griego al español. Bueno, en el español hubo latín primero y después español, que todavía lo pone peor el asunto, pero vamos a ver comparar. Le voy a dar una comparación de lenguaje para que vaya entendiendo lo que vamos a estar hablando acá. Por ejemplo, en el primer siglo, el Mesías, o conocido como Yahshua, que en el griego es Jesús. Nosotros aquí en esta clase vamos a tratar de usar todas las palabras originales. Al que conocemos como Jesús, y más adelante vamos a hablar sobre ese nombre y sí, vamos a llamarle por el nombre que él oyó, que lo llamaban. Y el nombre que lo llamaban es Yahshua. Yahshua. ¿Okay? En arameo, Yeshu, que es posible que también lo hayan llamado de esa manera. Pero en el hebreo, cuando le pusieron el nombre, su nombre es Yahshua, que significa la salvación de Yah, o la salvación de Yahweh, que en sí es un título más que un nombre. Él dijo cosas interesantes, ¿no? Cosas que a veces suenan muy bonitas en nuestras Biblias, pero que no tenemos ni idea de lo que está hablando. Y lo triste es que pensamos a veces que sabemos lo que está leyendo, pero no estamos realmente oyéndolo. Por ejemplo, ¿cuántos han oído las bienaventuranzas? Levante la mano si ha leído las bienaventuranzas, ¿ok? Todos las hemos leído. Y cuando usted las lee, dice, wow, qué mensaje. Pero déjeme decirle que la mayoría que está leyendo ahí no lo está entendiendo. Por lo menos no lo está entendiendo como el texto está en el original y como él lo dijo.
sino que ya con las traducciones y con los filtros tenemos como un bagazo nomás de lo que realmente está diciendo ahí. ¿Okay? Eso no es poniendo menos ninguna Biblia, lo que estamos diciendo es que el lenguaje limita a la persona. So, si usted habla inglés, si usted aprendió, si inglés es su segunda lengua aquí, por muy bueno que usted hable inglés, está limitado a alguien que nació aquí. Por mucho. Porque hay parte cultural, hay parte educativa en el asunto. Por ejemplo, veamos cómo dice en el griego uno de estas bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo ha oído, ¿verdad? Entonces usted lee y dice, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bueno, es una palabra bastante vaga en español. Bienaventurado. ¿Será de buena suerte? ¿Será alguien que es bendecido? ¿Qué será diciendo? Número 1. Dice, bienaventurado el limpio de corazón. ¿Qué es limpio de corazón? ¿Quién me va a decir a mí que es limpio? Porque lo que es limpio para mí, quizás no sea limpio para alguien más. Hay un montón de interpretación de qué será limpio de corazón. Y seguir leyendo el texto. Dice, bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando usted lee el texto antiguo, dice, nadie puede ver a Dios. Entonces, en sí el texto, eso está en griego, ¿qué? Suena muy bonito, bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una contradicción. No estamos seguros cuánto limpio es el corazón de quién. Y tercero, ¿qué es bienaventurado? Esta clase lo que le va a enseñar es a poder interpretar estas partes. Bueno, no solo esta clase, sino esta universidad, esta carrera. Al final de su carrera usted va a poder abrir su Biblia, su Torah, su instrucción y poder saber exactamente lo que está leyendo. Se lo voy a decir en hebreo ahora. El hebreo es una lengua que fue dada para poder hablar en el templo. El hebreo es la lengua de los israelitas para hablar dentro del templo de Israel. Todos los rezos y toda la Torah misma está escrita en hebreo. Partes arameas, pero muy poco. Porque el hebreo es una lengua directa. Tanto así de que con 500 palabras que usted aprenda en hebreo, se sabe casi toda la lengua. Una lengua muy directa. Tanto de que, por ejemplo, cuando usted ora, si es que ora, usamos el tú, quizás, para mencionar al Eterno. Decimos tú. En el hebreo, pero tú lo podemos usar también para el vecino o para alguien más. En el hebreo no es así. En el hebreo hay un pronombre específico para el Eterno. Entonces la palabra atá, por ejemplo, esa palabra solo se usa para cuando le hablamos a Él. En el español no, en el español podemos usar tú para todos. ¿Van a entender en eso? Así de directo es la lengua. Esta lengua era usada dentro del templo. No es una lengua que explica mucho, es una lengua de esencia. ¿Okay? Es como codificada. Y en esta clase le voy a enseñar yo esa lengua un poquito, cómo se descodifica todo esto. Pero esta lengua es compacta. Por eso cuando usted lee su Biblia, su instrucción, y si es sincero, ahora, yo no sé cómo lo verá usted, pero usted lee, llega un momento que usted se aburre de leerla. Dice, pero es que como historias no son muy buenas, porque siempre lo dejan a medias a uno. Nunca le dicen exactamente qué pasó antes y qué pasa después. Solo le dan como partes de la historia y tiene que usted estar adivinando qué pasó ahí. Por ejemplo, dice en el principio creó el Elohim los cielos y la tierra. No le dice qué pasó antes, dónde estaba antes. No importa, él solamente le dice, porque es compacta, el hebreo así es. Y le voy a enseñar esa parte. En el hebreo dice así la versión. Dichosos los de una mente entera, porque ellos verán el poder. Así diría en hebreo.
Dichoso es una palabra un poquito más clara que bienaventurado. Dichosos puede ser una persona feliz, ¿verdad? Una persona que de alguna manera tiene una clase de bendición. Pero todavía es vago su interpretación. Ahora, limpio de corazón, dices una mente completa. Ya estamos llegando a algo mejor. ¿Qué será una mente completa? Todavía no está exactamente como para poder definir lo correcto, pero se acerca más. Una persona que ve las cosas más enteras. Lo ve todo, holístico. No lo ve por partes, sino que lo ve todo completo. Una persona que puede ver las cosas completas tiende a ser más sabia que una persona que solo se mete a ver un poquito. Claro que sí, ¿verdad que sí? Es como cuando vemos a un elefante y si solo le viéramos el lado del elefante y nos dijeran, ¿cómo es un elefante? Como una pared, diríamos. Pero no es así. Y si solo le viéramos la cola, ¿qué diríamos? Pues parece como una serpiente. Pero si vemos todo el elefante, tendríamos una mejor forma de entendimiento. El lenguaje nos limita. No es su Biblia el problema, es su lenguaje. Esa es la clave. ¿Cómo le explico yo a usted el átomo con un lenguaje en español? Difícil sería a mí explicarle qué es un átomo sin tener que explicar otra lengua, la lengua de la matemática. Ahora, si usted es matemático y le explico el átomo en matemática, usted lo entendería, claro, diría usted. Pero ya en español se me haría muy difícil enseñarle qué es eso. Igual es este texto, igual es esta historia que vamos a estar hablando. En lenguaje así es. Ahora se lo voy a dar en arameo. Ahora, oiga el arameo, ¿cómo lo diría él? En arameo dijo, maduros los que tienen una mente constante, porque ellos verán la unidad en todas las cosas. Fácil. No es de bueno o malo, es de una persona madura, una persona que alcanzó ya experiencia, es bienaventurado. Una persona que ya pasó su vida y entiende qué tiene que hacer. ¿Y qué es una mente limpia? Una persona que siempre es constante en lo que está pensando. Sí. Dice, maduros los de una mente constante, porque ellos verán la unidad en todas las cosas. Y cuando usted entiende que todo está unido a todo, usted está viendo al Eterno mismo, para un hebreo, en todas las cosas. Entonces, the butterfly effect, ¿verdad? El efecto de la mariposa es esa idea, de que todo está conectado a todo. Y bienaventurado o maduro es aquel que entiende que lo que ha hecho antes le afecta hoy. Y lo que haga hoy le afectará mañana. Esa es una persona dichosa, una persona bienaventurada, pero más claro, una persona que madura. ¿Ya entendimos un poquito cómo vamos a leer estas partes? Esto le va a abrir los ojos y va a poder agarrar el texto que usted ha amado siempre y verlo de una manera que dice, wow, así sí, ahora sí entiendo qué tengo que hacer yo. ¿Cómo soy bienaventurado? Tengo que comenzar a pensar constantemente igual, constantemente, preciso, no variarme, constante. Entonces voy a comenzar a ver que todo está unido a todo. Entonces, mandamientos como amar a tu prójimo como a ti mismo tendrá razón. ¿Por qué? Porque cuando usted hace lo que le haga a alguien, eventualmente le vaya a caer a usted otra vez. Entonces se conecta a usted que todo lo que usted hace tiene una causa y efecto, ¿sí? Comenzamos a ver otras cosas más porque el lenguaje nos permite verlo. En esta clase, hay clases dentro de las 20 clases que usted puede tomar acá de la carrera, que va a ser específicamente en arameo y específicamente en hebreo. Tenemos una clase específica que usted puede agarrar solo para aprender hebreo. Esa es otra parte de esta universidad. Ninguna pregunta hasta ahorita. ¿Estamos claros? Los veo así como un poquito asustados. ¿Están bien? ¿Verdad? Sí. Buena pregunta. La primera lengua de la humanidad, como la conocemos, es la lengua arcadia, que fue la que habló nuestro padre Abraham.
Abraham no habló hebreo, habló lengua arcadia, que eventualmente se hizo la lengua fenecia. De la lengua fenecia salió el paleo-hebreo. Es una lengua muy parecida a la lengua fenecia. Y de esa lengua fenecia salió también el arameo. El arameo y el hebreo son contemporáneas, van juntas. Pero una fue específica que la tomaron los hebreos en sí para lo que es su religión. Y el arameo se usó como usamos el inglés hoy en día para lo que es la economía, para lo que es el poder tener mercado, porque todos en diferentes partes del Medio Oriente hablaban diferentes lenguas, pero todos hablaban arameo para comunicarse. Como hoy en día tú vas a Guatemala, por ejemplo, y si quieres hacer negocios con alguien fuera, que sea de Europa, todos hablan inglés. El francés llega a Guatemala hablando inglés y el guatemalteco en español hablan inglés para comunicarse y hacer negocio. El arameo era la lengua cotidiana de todo el mundo ahí. Sí, sí, desde el siglo VIII antes de la era común, totalmente se usó el arameo. El Nuevo Testamento, que en el hebreo es el Brit Hagadasha, el pacto renovado, está escrito totalmente original en arameo, no en griego. Vamos a hablar más de eso más adelante. Eso de que fue griego, que Pablo escribió en griego, antropológicamente, arqueológicamente imposible. Ellos odiaban el griego. El griego era como del diablo para ellos. Tanto que Josefus dice, yo que trabajo para los romanos, y los romanos hablaban griego, en su lengua de ellos, con latín. Yo que hablo con ellos, me es difícil, dice, entenderlos, porque mis padres jamás me enseñaron griego, porque es mejor tirarle un bebé a los cerdos que un judío a hablar griego. Pero tienes que entender por qué. Imagínate que este país fuera tomado por Rusia y nos esclavizaran, y ahora vamos a cantar el himno nacional de Estados Unidos en ruso. Por favor, ¿quién lo cantaría? Sería como un irrespeto, ¿no cree usted? Entonces, ¿cómo van a estar escribiendo y van a hacer su religión, que era lo más apartado, lo más importante para ellos, en una lengua que para ellos era pagana? En ninguna forma. Pero vamos a hablar más sobre la idea de por qué el griego está metido ahí, más adelante. ¿Okay? Pero ahí está, yo diría que Arcadia y seméticas, la palabra seméticas, lo que es cantonés, japonés y todas esas clases de lengua son seméticas. Y vamos adelante a ver de dónde salieron. Pero esta clase es nomás para como para que usted diga, wow, hay mucho más en el texto que no estoy viendo. Imagínense 2000 años de estar leyendo el texto en griego y nunca nos habían enseñado que había algo atrás. Y claro, mi pregunta que yo le hago a usted y me hago yo es ¿por qué no? ¿Por qué no nos dijeron esto antes? ¿Por qué hasta ahora se ve esta parte? Esas preguntas que nos vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a comenzar con la historia entonces de esta noche. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta atrás? Sí. Que sí, de que es una mente que no es variable, que no se desvía de su enfoque, de que no permite que vengan otros pensamientos a robarle su lado positivo. Sí, que somos bombardeados todo el tiempo por los pensamientos, pero hay una mente constante, algo positivo en nosotros que nos mantiene siempre enfocados. Entonces, una persona madura ya pasó por estas cosas, ve que la vida se está desmoronando alrededor, pero él es constante en lo que tiene que hacer. Sí, bueno, no tanto que no cambies tus patrones de vida, sino que más que todo tu enfoque a lo que estás, como una dirección exactamente. Así es. Ajá, claro. Ok, vamos a comenzar entonces sobre esta historia. La historia nosotros va a comenzar como 200 años antes de la era común. Israel siempre ha sido un lugar que ha sido tomado por diferentes
eh, imperios. Fue tomado por el imperio babilónico, por el imperio pérsico, por el imperio griego y eventualmente por el imperio romano. Interesantemente, cuando fueron tomados, estos imperios tomaron a Israel como tierra, estaban en su cúspide de su imperio. Cuando perdieron la tierra de Israel, se vinieron los 4 imperios abajo. Es interesante que será una coincidencia, pero cada vez que un imperio tomaba a Israel, estaba en la cúspide de su fuerza. Y cuando perdían esa parte de esa tierra, tendía el imperio a caer. Y si usted puede ver la historia, así es constante. Bueno, dentro de este imperio que vamos a platicar es el imperio griego. El imperio griego, diferente a los demás imperios, era un imperio que cuando llegaba y atacaba a otro país, a otra ciudad, a otra cultura, lo que hacían es que asimilaban toda la cultura de ese lugar y la mezclaban con lo de ellos. De esa manera formando una nueva identidad a lo que habían conquistado. Ahora, lo vemos aquí a veces en lo que es aquí en América. Si vemos las 3 mayores civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas, tienen una idea diferente de cómo poder alcanzar y tomar más tierra o tomar más control. Por ejemplo, sabemos que los aztecas, en ejemplo, tomaban taxes de gente y se los llevaban a su tierra de ellos, de los demás pueblos. Los mayas, en otras partes, se apartaron totalmente y se aislaron de muchos para poder protegerse, pero los incas, interesantemente, lo que hacían es llevaban de otros pueblos, de otros indígenas, los llevaban a sus tierras de ellos, les enseñaban la vida inca y los regresaban de nuevo a sus pueblos de donde venían, pero ya como endoctrinados con la nueva enseñanza, y de esta manera había control. El control de los griegos era tomar la religión y la cultura e imponer la cultura griega mezclándola. Y de esta manera, entonces controlaban cualquier tierra que iban conquistando. Se dice que cuando Alejandro el Grande llegó a Jerusalén, un día antes, llegó a las puertas de Jerusalén, él esa noche muere, envenenado quizás, muere y nunca entra él. Mas sin embargo, más adelante, Epifanos, uno de los generales, toma a Israel y hace lo mismo, hace el cambio cultural. Entonces, hay una guerra como 200 años antes en Israel de una nueva cultura que está entrando y que el pueblo no quiere. El pueblo es muy celoso. Nunca habían encontrado los griegos un país con una cultura tan difícil de cortar, de destruir y de mezclar como lo que era la cultura hebrea. Porque ellos también tenían una cultura muy avanzada en la lengua, muy avanzada en lo que es su religión, en su creencia, que los griegos no habían visto antes, porque lo que griegos habían avanzado eran a tierras bárbaras, que no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando llegaron a Israel, hay un alfabeto que es mucho más complejo y mucho más preciso que el griego. Y eso Alejandro el Grande, sus generales, no estaban acostumbrados a ver. Ahora, a ese movimiento de querer cambiar, le llamamos el movimiento helenista. Escríbanlo, porque más adelante eso va a ser la llave de por qué las cosas están como están y por qué su instrucción y su texto está como está. Entonces el empuje era de que tratar la manera de doblegar a este pueblo, quitándoles en sí su religión. Cuando Epifanes entra a Israel, lo primero que hace es decirle al pueblo que no podía guardar el sábado, porque eso era lo principal que este pueblo judío tenía. Segundo, no podía circuncidarse. Y tercero, no podía hacer fiestas. Más sin embargo, les dijo, pero pueden hacer las fiestas que nosotros vamos a poner ahora.
El pueblo no estaba acostumbrado a eso. Y muchos de ellos no querían hacer estas fiestas. Epifanos es un sirio. Llega a Israel y pone la estatua de Zeus en el templo. Algo que sería profano para un hebreo. Sacrifica un cerdo en el lugar santísimo, que en el hebreo es Kadosh de Kadoshim, para de esa manera contaminar totalmente el sistema religioso de Israel. La gente no quería en sí festejar y ser parte de esa nueva cultura helenista. Los sirios iban a las casas y la gente que no estaba de acuerdo los sacaban de la casa y los mataban. Agarraban a los niños de los pies, bebés, y los pegaban en el piso para destruirles las cabezas. Todo aquel que no celebraba las fiestas de ellos iba a ser aniquilado. O sea, el pueblo tuvo que comenzar a celebrar fiestas que ellos no estaban acostumbrados a celebrar, primero, y segundo, que iban contra la religión de ellos. En ese terror de lo que estaba sucediendo, se levanta un grupo de sacerdotes, llamados eventualmente los macabeos. Y los macabeos era un grupo de sacerdotes que decidió pelear contra ese sistema helenista. Y pelearon por casi 40 años. Y eran 800 de ellos. Y se dice que el ejército sirio era de 16,000 hombres. Con todas las herramientas y con todas las lanzas y todos los caballos. Era el ejército más fuerte de ese tiempo. Y 800 macabeos los aguantaron por 40 años usando la guerra de guerrilla. Que usted sabe muy bien que funciona muy bien en esa parte. En 3 años, sí, funciona bien en Colombia, exactamente, en todos los países. Una forma de guerrilla. Así que se fueron a las montañas, bajaban a destruir, a hacerle guerra y regresaban a las montañas. Que es la única manera que podían sobrevivir un ejército tan fuerte como el de los sirios. Pero 3 años en la guerra, toman el templo de regreso. Y este templo lo toman y entonces quieren restaurarlo. Y de esa restauración de ese templo viene la fiesta eventualmente de los judíos hoy en día llamada Hanukkah, que se llama la fiesta de las luces. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del libro de Juan, dice que Yeshua subió al templo a festejar la fiesta de la dedicación del templo. Esa fiesta de dedicación en el hebreo es la fiesta de Hanukkah. Entonces sabemos que él celebró esa fiesta porque se quedó como cultural, como alguien que había ganado algo civil, ¿verdad? De nacional, es una fiesta nacional que pudieron restaurar el templo de nuevo. En esa guerra, y con esto, y poco a poco sacando a los sirios, entonces el templo quedó a manos de los macabeos. Ahora, nuestra historia es interesante porque no hay buenos y malos en nuestra historia, sino personas con una necesidad específica en un tiempo que hicieron muy bien en su tiempo, pero que después quizás no sean tan buenos para otro tiempo. Los macabeos eran levitas, pero no eran los sacerdotes supremos de Israel. En ese tiempo, los sacerdotes supremos de Israel eran los sadoquitas de Sadoc. De ahí viene, por ejemplo, el profeta Ezequiel, Sadoc. Y los sadoquitas, que son los verdaderos sacerdotes supremos de Israel, son echados del templo, y los que se quedan en el poder después de la guerra son estos llamados los macabeos. Pero los macabeos, su familia está mezclada
con griegos. No eran puros en este caso. De esa familia, de estos macabeos, viene lo que conocemos de Herodes el Grande. Herodes el Grande viene de esta familia de griegos mezclados y toman el poder de Israel. Porque vamos a ver a través de todas estas clases que la clave aquí está: quién está en poder del templo. Quien esté en poder del templo está en el poder de Israel total. ¿Ok? La familia, esta familia se llamaban los Hasmonianos. Hasmonians, en inglés Hasmonianos. Era una familia donde sale Herodes el Grande y Herodes el hijo más adelante. Herodes el hijo es el que eventualmente todos conocemos en la historia de Yeshua. Más adelante, ¿sí o no? Pero atrás todavía eran los Hasmonianos y pusieron a los macabeos, que eran de la familia de ellos, como los líderes de la religión, los líderes de Israel. Más sin embargo, como eran mezclados, tenían todavía mucho de lo pagano de ese tiempo. Y los sadoquitas, estos sacerdotes que los sacaron del templo, se dice que muchos de ellos se fueron para Egipto y otros se fueron a las cuevas de Qumran, que más adelante vamos a ver en la historia de los ríos del Mar Muerto un grupo de personas llamados los esenios. ¿Okay? Vamos a ir poniendo todos como rompecabezas de toda esta historia, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento y comenzamos a leer el libro de Mateo, usted va a decir: aquí están los esenios, aquí están estos macabeos que realmente se llaman los saduceos. Que los macabeos, estos guerrilleros sacerdotes que regresan, pero que están mezclados con esta familia de hasmonianos, eventualmente son llamados los saduceos. ¿De acuerdo? Apúntelo porque usted lo ha oído. Usted ha oído muchas de las historias de Yeshua hablando con estos llamados los saduceos. Pero nunca se preguntamos de dónde salieron ellos. Son realmente estos macabeos, que eran sacerdotes, pero que no eran los sacerdotes supremos, que están influenciados por la familia hasmoniana. La familia hasmoniana se cree que son la familia real. Ahora, ¿qué importante es eso? Importantísimo, porque sabemos muy bien que el Mesías para ellos vendría de la familia real. Y esta familia real, en este caso, eran mezclados. No eran ni israelitas, eran realmente griegos, llamándose israelitas. Ese eco va a salir más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando dice el apóstol Juan, cuando dice: aquellos que se llaman ser judíos y no lo son. Viene esa idea de que en el poder hay personas que no son. ¿Estamos? ¿Qué? Están estos saduceos ahora en control del templo. Ahora, el templo no es nomás un templo, por decir así. En ese templo van a caber 1 millón de personas que llegan a visitar cada año. Todo el judío que vivía fuera de Israel daba los diezmos y ofrendas y lo mandaban a ese templo. Ese templo es como el banco nacional de Israel. Económicamente, políticamente y religiosamente el templo lo es todo. Con razón, cuando el Mesías o Yeshua dice: este templo será destruido, no cayó muy bien la idea, porque estás diciendo que estás cortando la columna total de un país. La economía, mundo religioso, mundo político, se estaba en ese templo. Por eso que el segundo templo fue reconstruido o mejorado ¿por quién? Por Herodes. Le convenía, no porque creía mucho, sino que era un lugar de poder.
¿Por qué cree usted que en la entrada triunfal Yeshua llega y latiguea un montón allá adentro? Porque está realmente diciéndoles, ustedes han hecho realmente un banco de lo que no era un banco. Han hecho haciendo plata donde no era para hacer plata, era para servicio. Vamos a ver estas ideas más adelante. Okay, ¿estamos claros hasta ahorita quiénes son mínimo los saduceos? Más adelante vamos a hablar más claro de ellos, pero por ahorita, ¿de dónde surgieron? Sabemos de esos llamados esenios, ¿de dónde surgieron? Son estos sacerdotes que eran los que deberían haber quedado, pero que los sacan de ahí y se van a las cuevas de Qumran y unos a Egipto. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Sí. Y vamos a hablar de esenios más adelante, mucho más importante. Quizás es la secta más importante. Pues los sacerdotes levitas son estos saduceos. Representaban a los levitas, exactamente. Eran los sacerdotes de Israel. Pero no los supremos sacerdotes. Es que habían sacerdotes y sacerdotes supremos. Estaban mezclados ya, sí. Sí. Ahora le voy a contar una historia muy interesante sobre el templo, para que vea cómo son las cosas. Porque esto nos va a ayudar mucho a entender todo cómo nos afecta a nosotros. Porque el problema es que usted dice, bueno, eso fue historia, eso fue hace como 200 años antes de la era común, ¿y qué me importa a mí? Bueno, déjeme decirle que yo le voy a decir que mucho de que usted cree hoy en día viene de los saduceos, le guste o no. Lo que pasa es que como no sabe ni quiénes eran, ¿cómo sabe qué está creyendo? El texto, porque recuerde, esta es la gente, son los líderes, son los que mueven. Por ejemplo, la Biblia Vulgata, la de San Jerónimo, de San no tenía mucho, pero Jerónimo, bueno, un hombre genial, su Biblia de él se leyó por 1000 años en la tierra, no otra Biblia. 1000 años. ¿No cree usted que hay influencia de esa Biblia en nosotros? ¿Tiene qué? Vamos a ver más. Ok, regresemos a esto. Un día estaba Sadoc sentado y el pueblo estaba pasando por penas económicamente y claro, eso afectaba al templo porque no traían sus ofrendas. Y los levitas vivían de las ofrendas. De eso comían porque la ley de Moisés no permite que un levita trabaje, sino que sirva al pueblo. Pero no traían comida, no traían los corderos. Y entonces Sadoc, que es donde viene la palabra sadoquitas, el primer sacerdote Sadoc, que es profeta sacerdote, está vigilando, ¿no?, el templo, y los sacerdotes jóvenes están angustiados porque no hay comida. De repente venía una persona con un cordero. Y entonces 2 levitas corrieron para agarrar la ofrenda, porque el que la tomara ese día podía comer. Y entonces se pelearon por la ofrenda. Entonces uno de los levitas saca un cuchillo, que era para sacrificar la oveja, y le mete el cuchillo en la garganta al otro. El otro cae a tierra y se está ahogando en su propia sangre. Llega el papá del que está tirado en el suelo y pregunta, ¿estaba el cuchillo limpio o sucio? Estas palabras, tanta religión que tenían ellos de cómo se hacían las cosas, que no importaba que su hijo estuviera muriéndose, lo que le importaba era si el cuchillo estaba lavado correctamente o no. Y Sadoc dice, wow, ¿a cuánto hemos llegado? Así la decadencia que había dentro del templo. Por eso más adelante vemos que Isaías dice, él no vive en una casa hecha de manos de hombres. ¿Sabe qué le pasó a Isaías? Lo serrucharon,
a la mitad, por decir eso. Porque el que iba contra el templo y decirse contra la política, la religión y la cultura de ese lugar. Y lo que estaba diciendo es, él no puede vivir en un lugar tan sucio así. Es posible. Es el profeta hablando. Y se lo cortaron en dos. Esto es bastante serio, esta parte. Habían personas que estudiaban la Torá, la Biblia. No había muchas, porque recuerden, no habían libros así, eran papiros y se los copiaban. Y se levantó un grupo de estudiadores que comenzaron a decir, lo que estos saduceos están diciendo y haciendo no es cierto. No saben ni las leyes de cómo sacrificar, no saben cómo hacer nada. Y el pueblo dijo, de veras, sí, estos son impostores. Porque lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando Roma comienza a tomar fuerza y el César se da cuenta de Israel, sí, al César le hizo interesante ver a Israel. Dijo, caramba, qué religión tan interesante. Porque su religión es también su cultura. Su religión son lo que ellos es. Y entonces el César solo le permitió a Israel tener su propia religión. Roma no permitía eso. Roma decía, estás con nosotros y vas a adorar nuestros dioses o te matamos. Pero a Israel, el César se dio cuenta que era una religión muy diferente. Dijo, ¿saben qué? Déjenlos a ellos en paz. Entonces, el israelita, el judío, en el primer siglo, era el único país o la única raza que podía practicar su propia religión. Nadie más. Raro, ¿no? ¿Y sabe qué hacía el César? Mandaba 22,000 corderos al sacrificio para Yahweh, para la deidad de los hebreos, en el nombre del César. Porque el César le temía a esa deidad. Entonces mandaba sus ofrendas al templo. Pero después dijo el César, ¿la estarán sacrificando para mí o se la están dando a otro? Entonces el César dijo, ¿saben qué? Voy a poner mis propios sacerdotes. Y entonces trajo romanos y los metió al templo para que sacrificaran también, pero para que fuera sacrificado para César. Eso era un relajo eso. Entonces se levantó un grupo que dijo, estos son unos impostores, estos no valen. Y estos les llamamos los fariseos, que era otra secta muy importante en el primer siglo. Lo tenemos fariseos, y estos van a ser también muy importantes en lo que usted cree hoy en día y lo que usted no cree. El fariseo se levanta y dice, nosotros podemos enseñar la Torá, la instrucción, fuera del templo. Vamos a enseñarles al pueblo qué es la verdad. Claro, los saduceos no estaban muy de acuerdo. Entonces hubo una guerra física entre saduceos y fariseos. Y en un Shabbat, que es el día más importante de un judío de guardarlo, los saduceos crucificaron 1,500 fariseos en un Shabbat. Mataron. Los crucificaron. Y los fariseos, años después, cuando Pompey entra a uno de los generales de Roma, entra a Israel y se unen a ellos, los fariseos matan a 3,000 saduceos en un Shabbat crucificados. Eso era un odio a muerte. En el primer siglo, les dije ya, hay esenios, saduceos y fariseos. Pero realmente cuando vamos a la arqueología de ese tiempo encontramos que hay 40 sectas en el primer siglo de la religión judía. 40 sectas.
Ahora, la palabra correcta es secta. Yo sé que en nuestra idea, una secta es algo malo. Si usted le preguntan, ¿y usted qué, dónde va? Oh, yo voy a una secta. ¿Qué dirían de usted? Wow, ese es del diabólico. ¿Por qué? Porque por 1000 años en la Iglesia Católica, todo lo que no era católico era una secta del diablo. Eventualmente la palabra diablo se quita y se queda la palabra secta como del diablo. Y hoy en día decir secta sería del diablo. ¿Voy a entender? Pero por ejemplo, la palabra denominación, que usted la conoce muy bien. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay hoy en día? ¿Alguien sabe? 38,000 denominaciones cristianas. Pero realmente son 38,000 sectas cristianas, porque son sectores de la cristiandad. La palabra secta significa sector. Nomás que vuelvo a repetir, 1000 años de decirle a usted secta diabólica, secta diabólica, secta diabólica, ¿se lo creyó? Y aunque usted no estuvo ahí esos 1000 años, se ha quedado siempre ese lingo. Por ejemplo, si vamos a un luterano, el luterano cree que la salvación es por la gracia. Ese es su sector y todo es por gracia. Pero si usted va a una iglesia luterana, el que está haciendo el ministro se viste como sacerdote y bautiza a los niños todavía de bebés y es luterano. De repente alguien dijo, sí, es por gracia, pero hay que bautizar a los muchachos ya grandes. ¿Cómo van a saber ellos si es pecado o no es pecado? Y les llamaron los bautistas. Después otra secta dijo, sí, hay que bautizarlos de grandes, pero ¿saben qué? Todo está predestinado. Ya todo está escrito. Que sería Calvino con ¿qué? Los presbiterianos. Otra secta dentro de la religión, un sector. Predican un sector, una creencia. Para que usted sepa, en esta clase, secta no es algo malo. Es la palabra correcta, no más que se ha perdido. En el primer siglo hay 40 sectas. Están los galileos, los celotes, los sicarios. Hay muchas más que vamos a estar hablando. Todas estas sectas querer tomar control ¿de qué? Del templo. Los nazarenos eventualmente entran ahí cuando hablemos de ellos. Vamos a ver esa parte. Ok.